Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias a nuestra generosísima audiencia por conectarse con nosotros, por compartir nuestro espacio de noticias. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Sonorama, donde ya tenemos, como siempre, nuestra habitual visualización. Nos tienen acostumbrados muy temprano en la mañana. Igualmente a la gente que se conecta masivamente a través de nuestro canal de YouTube. Dios les pague por aquello muy temprano, y ahora mismo estamos transmitiendo igualmente a través del Instagram por primera vez. Hoy me estoy inaugurando en Instagram, para los seguidores que igualmente están conectándose con nosotros. Les saludo. Voy a crecer poquito a poco. No he sido mucho de Instagram, he sido más de Twitter. Y obviamente con la transmisión en Facebook y en YouTube, pero ahora voy a ver cómo me va en el Instagram. Así que gracias igualmente a quienes se están uniendo. Usted me dice, Emilio, ¿cómo está la transmisión en Instagram? Porque le veo que está conectado. Bien, muchas gracias. Muy bien. Emilio Domínguez Recalde, que ha estado haciendo una pasantía acá, siempre con su aporte espectacular y muy riguroso. Periodista del futuro, Emilio Domínguez Recalde. Bueno, a ver, amanecimos con un freísimo, pero hoy tenemos un cielo espectacular. Azul, azul. Totalmente azul. Bueno, hay una denominación, ¿no? Me parece que a un narcotraficante le dicen el Señor de los Cielos. Hay una película que se llama El Señor de la Guerra. Aquí en el Ecuador tenemos el Señor de los Audios. Tenemos al Señor de los Audios en el Ecuador. ¿Quién es el Señor de los Audios? A ver, les tomo la lección. ¿Quién me dice quién es el Señor de los Audios? A ver si alguien se anima a escribirme. ¿Y saben quién es el Señor de los Audios? ¿Les pongo difícil o les pongo fácil? El Señor de los Audios. El Señor de los Audios se llama Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura. Él es el Señor de los Audios. Resulta que en los últimos 2 meses, desde el 15 de junio, se han difundido audios. Ya tengo 2. Enseguida, ¿no? Nahuel Morillo, Yomar Morillo, Emilio Morillo, Andrés Morillo. O sea, enseguida, ya los 4 ya le atinaron antes de escucharme. Efectivamente, el Señor de los Audios es el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo. Resulta que en los últimos 2 meses se han viralizado varios audios que darían cuenta de un manejo por lo menos cuestionable de los temas vinculados al Consejo de la Judicatura. Y vamos a los hechos, querida audiencia. Es que estas cosas, perdónenme, es verdad cuando, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, dijo el pasado domingo en Políticamente Correcto que no es materia de la acusación que ha sido presentada por parte de los asambleístas interpelantes de 3 de los 4 vocales del Consejo de la Judicatura y de la expresidenta María del Carmen Maldonado, el tema de los audios. Eso no forma parte de la acusación porque la acusación data de hace varios meses, mucho antes de que se difundan los audios. Pero perdónenme, pues, en el desarrollo del juicio político, aunque eso no sea parte de la acusación, evidentemente va a ser parte del proceso ya cuando se conozca en el Pleno de la Asamblea Nacional. En la acusación formal no consta el tema, pues no nos hagamos los locos. Estimados políticos, estimados legisladores, no nos hagamos los locos, ¿ya? Esto indefectiblemente tiene que ser parte del debate parlamentario, la difusión de unos audios. Y empecemos justamente con aquel que el medio digital Aposta difundió el pasado 15 de junio. Vamos al 15 de junio. Vamos a 2 meses atrás, cuando el medio digital Aposta había difundido un audio de una conversación del doctor Juan José Morillo, acompañado de la vocal Maribel Barreno, en la que le pedía al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, doctor Gustavo Cejo, le hacía un pedido respecto de la situación jurídica de la señora Guadalupe Llori, que obviamente estaba tratando, pues, de mantenerse en el cargo. Decía el portal web de la fraterna Radio FM Mundo, Notimundo, cito siempre la fuente como corresponde,
El medio de comunicación digital La Posta difundió un audio en el que se relaciona al presidente Guillermo Lasso con un supuesto interés para que la justicia evitara la destitución de Guadalupe Llori como titular de la Asamblea Nacional. En la grabación, el vocal Juan José Morillo le pide al juez Gustavo Osejo que revise lo que sucedía en el Parlamento para que se analice en el menor tiempo posible la supuesta inquietud de Lasso de que había un intento de tomarse el poder legislativo de una manera arbitraria. Si mal no recuerdo, nosotros entrevistamos en este espacio por esos días a Anderson Boscán. Ese mismo día, el gobierno emitió un comunicado donde rechazó las afirmaciones vertidas en el audio y en el que dice que el presidente de la República no ha hablado ni hablará con ningún funcionario del Consejo de la Judicatura sobre este ni ningún proceso judicial. Se agregó que desde el Ejecutivo los valores democráticos de la actual administración no son compatibles con presionar a las autoridades de otros poderes del Estado. Claro, es comunicado, eso se queda en el frío comunicado, pero el gobierno no hizo absolutamente nada. O sea, no es que presentó una denuncia a la Fiscalía, no es que le dijo a la fiscal Diana Salazar, señora fiscal, le presento esta denuncia, por favor investigue porque se han tomado el nombre del presidente de la República. Pues nunca pidieron una investigación, solamente se quedaron con el comunicado y pare de contar. Pero lo que no sabían es que luego se iban a difundir, pues, más audios. Vamos al 1 de julio. Esto que les dije es del 15 de junio. El 1 de julio, el portal Primicias refiere otro audio y titula: Vocal de la Judicatura se defiende de una nueva filtración de audio. Juan José Morillo aparece en una nueva grabación en la que habla de votos en la Asamblea y de la suspensión de Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Yo, como les dije a ustedes ayer, si esto no nos escandaliza, estamos fritos. A mí sí me escandaliza, a mí sí. Ya, a mí sí. Pero si no les escandaliza a ustedes como sociedad, estamos fritos. Las filtraciones de audios que revelan una supuesta interferencia entre funciones del Estado a través del Consejo de la Judicatura tienen un nuevo capítulo, decía Primicias el 1 de julio. Esta nota es de la redacción de Primicias. Tras la revelación de una grabación hace unas semanas, o sea, 2 semanas atrás, otro fragmento de ese audio salió a la luz. La grabación corresponde a Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura. En la primera parte del audio revelada el 15 de junio se escucha a Morillo decir que conversó el día anterior con el presidente Guillermo Lasso, quien le habría pedido su intervención a favor de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Una segunda parte de esa grabación fue revelada por Teleamazonas hace pocos días, ya vamos a ver la nota. En ella Morillo dice que tiene el respaldo de Pachacutic en un posible juicio político contra la Judicatura. Esto era antes de que comience el juicio político en la Comisión de Fiscalización, impulsado por la bancada de UNES. Además, habla de una supuesta intención de UNES de no dejar que Iván Saquicela vuelva a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. O sea, que no ocurrió porque el doctor Saquicela volvió a la presidencia de la Corte. Saquicela fue sancionado por la Judicatura con una suspensión de 90 días. Por esta segunda parte del audio, Morillo compareció a la Comisión de Fiscalización el 1 de julio y se defendió con los mismos argumentos que lo hizo con la filtración del 15 de junio sobre la primera parte de la grabación, que fue ilegal y que posiblemente esté editado. Pongamos el reportaje de Teleamazonas, Roberto Carlos, tenga la bondad. Fiscalía avanza en la investigación a los vocales del Consejo de la Judicatura involucrados en un supuesto tráfico de influencias tras la publicación en el medio digital La Posta de este audio en el que Juan José Morillo, en presencia de Maribel Barreno, supuestamente pide apoyo al titular de la Corte de Pichincha, Gustavo Osejo, para salvar a Guadalupe Llori. Morillo dice hablar a nombre del presidente de la República, Guillermo Lasso. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y le ha pedido que si es posible apoyar, que se le apoye en relación a este tema, porque él ve que esta circunstancia no va a ir en buen camino. Pero hay otro fragmento de esta conversación de Morillo, Barreno y Osejo que no se ha publicado aún. Allí Morillo se refiere al respaldo que ellos tienen desde la Asamblea Nacional para salvarse de un posible juicio político. Propósito para el que dice que cuentan con Pachacutic. Pero ellos van a respaldar al Consejo de la Judicatura y la ventaja es también que me dijeron que los de UNES no van a retroceder en el Iván Saquicela.
Y mencionan a Iván Saquicela porque recordemos que Juan José Morillo y Fausto Murillo lo suspendieron en sus funciones de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Una cuestionada sanción que le interesaba al correísmo, y así lo deja claro el vocal que se pone en medio y se juega por todos, según el audio. Están tratando de negociar, pero ese es el punto de quiebre de Virgilio Saquicela, porque Virgilio sí les ha dicho que va a apoyar el río, pero los de UNES no hay retorno. En la conversación, Morillo habla de la suspensión de funciones al presidente de la Corte, Iván Saquicela. Reconoce que hay interés de UNES por no dejarlo volver. El líder máximo no le perdona porque Iván mandó a poner una placa en Carondelet. O sea, ellos dicen no, o sea, no hay mundo de proceso, no es negociable. O sea, eso ya lo han dicho clarito, no es negociable. Iván Saquicela tiene que irse. Y al final, en acto coincidente con lo dicho por Morillo, a Iván Saquicela se le cierran las puertas de un posible regreso. Este miércoles el Pleno de la Corte Nacional de Justicia iba a sesionar para resolver la denuncia que tiene a Saquicela suspendido. Él podría volver al cargo, pero por una supuesta amenaza de bomba, se suspendió la sesión y todos fueron evacuados. Lo cierto es que estas conversaciones muestran a un vocal del Consejo de la Judicatura con fuertes vínculos políticos y supuestamente mediando en la justicia. Y no sería el único audio que lo comprometa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. A ver, yo insisto, si esto que acabamos de ver no nos escandaliza, estas cosas pasan en este país de agache. Estas cosas pasan de agache en este país. Hay una parte donde se escucha en el audio del doctor Morillo que dice, y la ventaja es que UNES no va a retroceder respecto de Iván Saquicela. Bueno, déjenme contarles que el doctor Iván Saquicela Rodas, que a mí en lo personal, y yo lo comenté en este espacio, a mí me pareció inédito, hasta desproporcionada la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es que eso no me cabe en la cabeza, a mí. Yo lo dije en su momento. Criterio personal de quienes hablan. Yo no tengo en mi cabeza un precedente en el cual el titular del máximo organismo de justicia ordinaria de la República, de la Corte Nacional de Justicia hoy, antes llamada Corte Suprema de Justicia, sea suspendido con el riesgo de ser removido o destituido, por las razones que sean. Pero resulta que al final, más allá del interés que dijo el doctor Morillo en el audio, pues, la ventaja es que UNES no va a retroceder respecto de Iván Saquicela Rodas. Finalmente el doctor Saquicela sí regresó, pues. Porque el 1 de julio, el mismo 1 de julio, el Pleno del Consejo de la Judicatura se vio obligado a levantar la suspensión y a ofrecerle disculpas al doctor Saquicela. Pues que hay que revisar nomás lo que ha pasado. Pero ahí tienen ustedes otro audio. Pero digo, estas cosas, como he señalado en este país, pasan de agache. Pasan de agache. Entonces, otro audio. ¿Ya? 1 de julio. Vamos a un tercer audio. A ver. 16 de julio. Esto publicó el portal de Radio Pichincha. Un nuevo audio salpica a los vocales del Consejo de la Judicatura. Es que aquí se graban, no es el imperio de las grabaciones clandestinas. ¿Ah? El imperio de las grabaciones clandestinas de este país. Vamos a otro audio. 15 de julio. De 15 días en 15 días hemos asistido a este tipo de cosas, ¿no? Un nuevo audio filtrado compromete a los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Javier Muñoz, dice la nota de Radio Pichincha. Porque en él se menciona un supuesto reparto de cargos en notarías y juzgados. En el audio se escucharía la voz de Morillo, quien señalaría que Muñoz está operando, es decir, estaría encargado del reparto de notarías y juzgados, así como de realizar un concurso en la Corte Nacional de Justicia para dar espacio a la gente. Desde la Judicatura prefieren mantener un perfil bajo respecto del tema, pues no está previsto ningún pronunciamiento. Dice la nota, a pesar de que intentamos comunicarnos con el vocal Morillo a su número celular, solo una grabación de la operadora Tuenti respondió, bienvenido a Tuenti, deja tu mensaje después del tono, así dice la nota. Pero esto no es impedimento para que en el interior de la Asamblea, la Comisión de Fiscalización, de inicio al proceso de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Más adelante vamos a tener aquí al asambleísta Bruno Segovia, que ha hecho unas denuncias, pero fortísimas.
sobre la manera como en la Asamblea Nacional se generaron cabildeos para tratar de salvar a los vocales del Consejo de la Judicatura. Supuestamente ofreciendo canonjías. Eso lo dijo Bruno Segovia, no lo dice este periodista, lo dijo Bruno Segovia. ¿Qué más dice por acá? De denunciarse el nuevo audio filtrado en el que se hace alusión al reparto de cargos, el vocal Javier Muñoz también sería investigado. ¿Ya? Finalmente el vocal Javier Muñoz no fue incluido en el proceso porque el proceso fue presentado anteriormente. En este proceso no está Javier Muñoz. Están los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno, el presidente encargado Fausto Murillo y la expresidenta María del Carmen Maldonado, pero no está el vocal Javier Muñoz. Y obviamente hay una vacante en el Consejo de la Judicatura que no ha sido llenada tras la renuncia de la doctora Maldonado. Hasta ahí hemos visto 15 de junio, 1 de julio, 15 de julio. Vamos al 22 de agosto. El 22 de agosto, y lo publicamos en la cuenta Twitter de Sonorama, ayer, @Radio Sonorama es la cuenta Twitter de nuestra estación. Un nuevo escándalo salpica a los vocales del Consejo de la Judicatura. En un audio filtrado en redes sociales se escucha que Juan José Morillo, al parecer, pretendía nombrar a 20 jueces de la Corte Nacional. Hasta el momento el funcionario no ha desmentido su veracidad. Escuchemos obviamente el audio. Roberto Carlos Velasco. Rueda Tate. Vamos a nombrar al Corte Nacional. Haremos a 20 personas. Y ahí sí ya suena. Ya suena. Entonces, estoy pidiendo financiamiento. Esperemos que salga bien, pero yo no quiero ir a nombrar en mediados de junio ya, ya que convoque. Porque no voy a alcanzar a terminar mi mes en diciembre y estar recibiendo jueces de jueces y con jueces. ¿Puede repetirlo? O sea, me quedé loco. Póngalo de nuevo, tenga la bondad. Vamos a nombrar al Corte Nacional. Haremos a 20 personas. Y ahí sí ya suena. Ya suena. Entonces, estoy pidiendo financiamiento. Esperemos que salga bien, pero yo no quiero ir a nombrar en mediados de junio ya, ya que convoque. Porque no voy a alcanzar a terminar mi mes en diciembre y estar recibiendo jueces de jueces y con jueces. Dios santo, no voy a alcanzar a tener liquidez. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de escuchar? Pues sí se dan cuenta. Pero por Dios. El doctor Morillo tiene el legítimo derecho de defenderse. Como siempre hacemos en este espacio, las personas tienen la presunción de inocencia, gozan de la presunción de inocencia y son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Pero el doctor Morillo está obligado a explicarle al país esto, a explicarle al país la forma como, según estos audios, está manejando la justicia y está manejando el Consejo de la Judicatura. Y perdónenme, voy a volver a citar el paupérrimo papel de algunos de los invitados del programa del domingo con el colega Carlos Rojas en Ecuavisa. Porque el presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo, no dijo nada sobre esto. O sea, hizo mutis camino al foro sobre esto. Mutis camino al foro. No dijo ni media palabra, ni pío. Se concentró solamente en el tema de la evaluación, obviamente con su interpretación, tiene todo el derecho de hacerlo, de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el reglamento que se aplicó para la evaluación de los jueces, juezas, con jueces y con juezas de la Corte Nacional de Justicia en 2019. Entonces ellos tratan de matizar el tema de interpretando a su manera la sentencia de la Corte Constitucional, que habló de que se alteró la seguridad jurídica. Para mí ese es el meollo del asunto. Claro, cada quien interpretará como le plazca y están en su derecho. Pero se centró el doctor Murillo en eso. Pero no dijo nada sobre la filtración de los audios del doctor Morillo. Murillo no dijo nada sobre Morillo. Y el doctor Morillo está obligado a darle una explicación contundente al país. Porque no puede ser posible que el máximo organismo de administración de la función judicial se esté manejando de esta manera, a efectos de casi que condicionar el trabajo de los jueces. ¿Se acuerdan del famoso error inexcusable que fue declarado inconstitucional?
¿Se acuerdan? Que era supuestamente una herramienta de extorsión para los jueces. Si no me fallas así, o si fallas de esta manera, o si haces tal cosa y no actúas de esta forma, te tiro el error inexcusable. Le abren el sumario y lo botan de la función judicial. Y aquí estamos asistiendo a otro tipo de actitudes camufladas en el manejo administrativo de la función judicial. Consejo de la Judicatura, básicamente lo que debería hacer es encargarse de los temas netamente administrativos. Con esto, el Consejo de la Judicatura, con esto que acabamos de ver, no puede encargarse de los temas disciplinarios de la Administración de Justicia, ni de evaluar jueces. Imagínense ustedes, con todo esto que, insisto, el país requiere una explicación, y por el amor de Dios, ecuatorianos, no normalicemos estos hechos. No maticemos, no relativicemos estos hechos. No perdamos la capacidad de asombro, de escandalizarnos de este tipo de situaciones. Con esto uno pensaría entonces que el Consejo de la Judicatura, máximo organismo administrativo de la función judicial que se dedique a dotar de impresoras que no tienen los juzgados, o a dotar de tóners, de papel bond, de medios telemáticos, porque sabemos que inclusive los jueces tienen dificultades para llevar adelante las audiencias telemáticas. Tienen dificultades. Porque resulta que no hay una plataforma nacional. Tenido dificultades para poderse conectar. No lo digo yo, lo higiénico, el gel antibacterial, el alcohol antiséptico, el jabón para las manos, hacer los contratos para la limpieza de las dependencias de la función judicial, a planificar la construcción de nueva infraestructura. Pero con esto, perdónenme, al menos este Consejo de la Judicatura, no este, porque los anteriores también se han manejado así. Los consejos de la Judicatura de los últimos tiempos se han dedicado a ser un mecanismo para extorsionar a los jueces, para presionar a los jueces, para manejar políticamente los fallos judiciales. Entonces, de esa manera, el Consejo de la Judicatura, en algún momento, piensen en esa reforma, pues. Quítenle al Consejo de la Judicatura, porque ni antes ni ahora, quítenle al Consejo de la Judicatura la capacidad disciplinaria y asígnele esa capacidad disciplinaria a la Corte Nacional de Justicia, como era antes de la existencia del Consejo de la Judicatura. Creo que no es loco lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que no es loco, ni descabellado. Que la Corte Nacional de Justicia, antes Corte Suprema, recupere la capacidad de evaluación de ellos mismos, y que la Judicatura se dedique netamente a los temas administrativos. Porque ¿saben qué? El Consejo de la Judicatura no ha estado a la altura de las circunstancias. No ha estado a la altura de las circunstancias. Ni el de Paulo Rodríguez, el Consejo de Transición muy cuestionado, ¿ya? Ni ese Consejo, ni el Consejo del doctor Yalc, muy cuestionado, ni el Consejo del doctor Merlo, que fue integrado por el transitorio y que fue un desastre, donde hubo vocales maltratados por otros vocales, cosas que también nos enteramos los ecuatorianos, ni este Consejo de la Judicatura, que claramente no ha estado a la altura de las circunstancias. Pues que tenemos que cuestionarnos, pues. Tenemos que cuestionarnos. Y todo esto que estamos viendo en este momento, además, está relacionado con la Asamblea Nacional, con el manejo de la Asamblea Nacional. Recuerden ustedes que el primer audio que se difunde del doctor Morillo, se habla de que, según él, el presidente de la República está preocupado por la situación de la señora Yori, que sigue metiendo recurso tras recurso. Ayer se efectuó la audiencia de la señora Yori. Póngame el audio de la señora Yori, tenga la bondad. Ayer en la audiencia, en la unidad de la niñez y la familia de Quitumbe, donde fue la audiencia. ¿Qué dijo la señora Yori? Mis derechos y de verdad tienen que repararse. ¿En qué consisten las pedidos de reparación? Bueno, yo lo dije y lo vuelvo a repetir. Voy a
seguir presentando acciones, ya sea constitucionales o judiciales, con la finalidad de hacer respetar mis derechos humanos y constitucionales. Aquí no se trata de volver o no volver a la presidencia de la Asamblea, aquí se trata de exigir la reparación de todo el daño causado a mi familia, a Pachacuti y a mí como una mujer amazónica y política a la vez. ¿La jueza podría decidir su reintegro a la presidencia de la Asamblea? Sí, después de la audiencia veremos cuál es la sentencia que va a emitir la juez competente. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Otra vez? ¿Ah? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita, por Dios? Quiere $8.1 millones que le paguen, ¿ah? $100,000 por cabeza, si es que le dan paso a esta acción de protección como reparación. ¿Ya? Como reparación porque no acepta una resolución que fue tomada por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué dijo el doctor Esteban Torres Cobo? Que también participó, porque él es uno de los aludidos, pues. El doctor Esteban Torres Cobo fue el que impulsó el proceso de destitución de la presidenta Yuri. ¿Qué dijo el asambleísta social cristiano, Roberto Carlos? Que por segunda vez, y eso se llama cosa juzgada, el sistema judicial se ve obligado a discutir nuevamente algo que ya se resolvió. Y es este supuesto derecho a ser presidente de la Asamblea Nacional. Eso no existe, ecuatorianos. Existe el derecho a ser elegido. Y si la Asamblea ha removido a alguien, no es lógico que lo tenga que discutir por segunda vez a nivel judicial. Pero no solo eso, la justicia constitucional no es indemnizatoria, es reparatoria. Y resulta insólito que una persona, la expresidente de la Asamblea, Guadalupe Llori, esté pidiendo $8 millones, $100,000 por cada asambleísta, los cuales ni siquiera son demandados, porque en esta acción ha demandado a la Asamblea en la persona de su presidente y a los miembros de la excomisión ad hoc, así que no tiene ningún sentido, y lo que esperamos es que en justicia se resuelva hoy este tema que lamentablemente presumimos es también una medida de presión del Consejo de la Judicatura para que no existan los votos en el juicio. Ahí está el audio de, digamos, el video con la declaración de Esteban Torres Cobo. Yo no sabía, por ejemplo, uno aprende todo el tiempo, ¿no? Sobre todo de los juristas. El doctor Torres, y me parece interesante, dice que en justicia constitucional no hay reparación económica. Es lo que ha señalado. Bueno, es el criterio de él, habrá que ver, pero la señora Yori pide que le paguen $8 millones como indemnización. Y el día viernes se va a resolver. Pero perdóneme, esto que acabamos de ver, inevitablemente está atado al desastre del Consejo de la Judicatura. Es inevitable atar lo uno con lo otro. Porque recuerden ustedes que la génesis de la situación del doctor Morillo fue la difusión de un audio donde le pide a un juez de la Corte Provincial de Justicia que les ayude para salvarle a la señora Yori. Palabras más, palabras menos, pero así era. Así terminó siendo. O sea, todo esto está atado. Todo esto está atado. Y está atado además con lo de la Comisión de Fiscalización de ayer, donde los asambleístas de la comisión... A ver, es muy complejo garantizar la imparcialidad de un ente político. O sea, es casi imposible que en un proceso político se garantice imparcialidad. O sea, el proceso político tiene un montón de connotaciones distintas al manejo en los juzgados, ¿ya? De la justicia ordinaria. La justicia ordinaria tiene que garantizarte objetividad, imparcialidad. Allí sí. En un proceso político es complejo, porque el proceso político lo llevan adelante políticos. Y tienen componentes políticos, sin lugar a dudas, pero por Dios, guarden las formas, pues. Ya los propios integrantes de la Comisión de Fiscalización, antes siquiera de escuchar, ya habían anticipado criterio, ya tenían su propia visión, y algunos ni siquiera se dieron cuenta, pues, de lo que estaban votando ayer. Lo que pasó ayer en el marco de la votación en la Comisión de Fiscalización es hasta vergonzoso. Un asambleísta, por Dios, asambleísta Marco Troya, con todo respeto, ponga atención a las sesiones. Pídale a su equipo asesor que le informe qué están votando. Pídale a su equipo asesor que le explique qué es mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría calificada, qué es una moción, cómo se vota una moción. Si está a favor de la moción tiene que votar a favor, si está en contra tiene que votar en contra, pero de la moción, pues.
Entonces ayer no sabía que estaba votando. Él tenía que votar a favor de la moción, pero no sabía si estaba votando a favor de la moción o a favor del juicio político. Entonces no sabía qué hacer. ¿Ah? No sabía qué hacer. Y por favor, pues, no anden preguntando por teléfono cómo votar, tengan su propio criterio. Me imagino que llegan a las sesiones y están ahí, pues son comisionados, están presentes en las sesiones porque tienen su propia autonomía de pensamiento, sobre todo si son asambleístas supuestamente independientes. Pero llegan a las comisiones y no es el único caso, pues yo refiero a este caso porque fue lo que pasó ayer. No sabía el asambleísta Troya cómo votar, no sabía qué hacer, voto a favor o voto en contra. Si voto a favor del juicio político o a favor del informe de la comisión que recomendaba el archivo. Por el amor de Dios. Luego no quieren que uno cuestione el papel paupérrimo de ciertos legisladores en una de las peores asambleas de los últimos tiempos en cuanto a su calidad. Calidad que no se soluciona, como lo dije la semana anterior, reduciendo el número de asambleístas, porque para mí la calentura no está en las sábanas. Eso es lo que tenemos aquí en el Ecuador. Todo esto está ligado. Todo esto está ligado. Todo esto está ligado. Lo de la judicatura, con lo de la señora Yori, con lo de la Asamblea Nacional, con el juicio político. ¿Qué irá a pasar la próxima semana? La pregunta del millón. ¿Habrá los 92 votos para censurar y destituir a los miembros de la judicatura? Si los censuran y los destituyen, ¿qué va a pasar? En este remedio institucional que tenemos en la República, donde lamentablemente las instituciones se reparten dependiendo del poder político de turno. Aquí no tenemos política de Estado institucional. No tenemos. Aquí todo hay que ajustarlo al poder político de turno. Antes Correa, después Moreno y Lazo. Aquí no se respeta la independencia y autonomía de las instituciones. No lo hicieron antes, no lo hacen hoy. Y es muy difícil que lo hagan mañana. Porque es el botín. Y a cual piratas algunos políticos, no todos, porque hay gente que hace buena política, lamentablemente son la excepción. Muchos políticos, cual piratas, tienen 1 miligramo de poder y se vuelven locos, no saben qué hacer. No saben qué hacer. No saben qué hacer con el poder y se vuelven locos. Pierden la razón, pierden la cabeza. No cuidan ni las formas. Como siempre digo, en el medio, los ciudadanos. En el medio, el país. Los políticos en su mundo con hitos. Y en el medio, los ciudadanos y las ciudadanas que estamos expectantes y que queremos otro tipo de actitud de la clase política. Una clase política que esté más sintonizada con las demandas del común de los ciudadanos. Una clase política que esté pendiente de los temas de la inseguridad, de la pobreza, del desempleo, de la exclusión social, etcétera. Una clase política que está peleándose a dentelladas por el poder. Antes lo tuviste tú, ahora me toca a mí. Pues. Antes tú lo hiciste, ahora lo hago yo. Pues. Antes era malo, pero ahora es bueno porque lo hago yo. Pues. Antes era malo porque lo hiciste tú, ahora es bueno porque lo hago yo. La famosa canción Quítate tú para ponerme yo. Esa es la historia de este país. ¿Qué dice mi pana John? Dice, no creo que sea la peor asamblea, es la que hoy existe y por eso se la critica. Ya veremos en el 2025 cómo la atacan a la nueva. Bueno, eso es cierto también, ¿no? Eso es cierto también, pero yo sí he visto asambleas o congresos que han tenido una calidad mucho más alta. Y como yo siempre digo, yo nunca generalizo. En esta asamblea hay muy buenos, pero son muy pocos. Yo hablo de la calidad del trabajo legislativo. Bueno, 7:06, Roberto Carlos Velasco. Tenga la bondad de ponerme la música de fondo, por favor. Muy buena audiencia, muy buena audiencia. Vea, 1,500 conectados en el YouTube y 900 en el Facebook. Hay unos poquitos en el Instagram, primera vez que transmitimos en el Instagram. Gracias por sumarse justamente a la señal informativa de Sonorama y obviamente el comentario sin rodeos. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.